Muy buenas noches, profesor Martínez de Física. Somos del grupo 3 de Física. Mi compañero Enrique García de la Buenas noches, profesor. Y mi persona, Bruno del Pozo. Vamos a hacer el video de la actividad remedial de recuperación del aprovechamiento para poder pasar con usted. Vamos a hacer un ejercicio de circuitos con la ley de Ohm. En la ley de Ohm se necesita usar la fórmula BIR. La fórmula es voltaje y es igual a intensidad por resistencia. Si necesitamos encontrar intensidad o resistencia, tenemos que ir cambiando la fórmula y despejándola. En este caso sería intensidad igual voltaje sobre resistencia. Y si es resistencia sería intensidad sobre voltaje. Pero antes de eso de ahí también hay que acordarnos de las propiedades de los circuitos. Cuando es un circuito en serie, la resistencia total va a ser igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Cuando es voltaje total va a ser voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Y en intensidad, la intensidad va a ser intensidad 1 igual a intensidad 2 más igual a intensidad 3. Y más la intensidad n. En paralelo, la resistencia va a estar sobre 1. O sea, va a ser 1 sobre R. 1 sobre R en paralelos. R total va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. En la intensidad total va a ser intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. El voltaje va a ser igual, voltaje 1 más voltaje, va a ser igual a voltaje 2 y voltaje 3. Bueno, profesor, a continuación vamos a presentar aquí una imagen donde tenemos un pequeño ejercicio, como le dijo mi compañero Bruno, donde vemos las resistencias. El R1 en el primero R1 vale 10, es el que tenemos aquí. El R2 vale 2, el R3 vale 2, y estamos hablando de sobre un voltaje de 30. Aquí todavía hay que formar las demás resistencias. Gracias, Bruno. Mi compañero Bruno les va a explicar cómo las forma. Tenemos que ir viendo primero las propiedades de las resistencias. Tenemos nomás hasta ahorita tres resistencias. La resistencia 1 y la resistencia 2 está sobre un circuito en paralelo. Lo que tenemos que hacer es la línea. Okay. Esta resistencia 1, resistencia 2 va a ser igual a una resistencia 3. Resistencia 4 sería. Gracias. Y tenemos en la parte, sí, esa es la resistencia 4. Y tenemos, ahí lo pone resistencia 4. Resistencia 4 igual a la formación entre resistencia 1 más resistencia 2. Okay. De ahí tenemos un circuito en serie que va a ser R4 más R3. De ahí se va a formar otro R5 que sería igual a R1 más... Sería igual a R4 más R3. Que marque de mi línea. Perdón, permítame. Entonces, bueno, sería R4 más R3. Entonces, sí. Aquí estamos hablando de que esto sería R4, a ver, R5 igual a R4 más R3. Listo. Y así, en lo que es en la parte gráfica, ya tenemos formado nuestras resistencias, ¿no? Ya no tenemos ninguna otra resistencia bajo un voltaje de 30. Entonces, a continuación vamos a pasar al siguiente cuadro para resolver el ejercicio. Ya, ahorita en esta parte de aquí tenemos que entender que el voltaje va a seguir siendo 30. La resistencia 1 va a ser 5, la resistencia 2 va a ser 10 y la resistencia 7 y la resistencia 3 va a ser 7. Llenamos los datos. Resistencia 1 5, resistencia 2 10, resistencia 3 7. Aquí en la resistencia 4 y 5 tenemos que ir aplicando las propiedades de un circuito en paralelo, que sería de la siguiente forma. Bueno, como les seguía explicando, al gráfico anterior que tenemos acá,
los valores que tenemos son R1 es 10, R2 es 2 y R3 es 2. De aquí lo que es R4 y R5 tenemos que aplicar las propiedades de los circuitos, que sería como R4 es un circuito en paralelo, aplicamos las propiedades y sería que R4 va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 va a ser igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 2. De aquí le sacamos sumamos las fracciones y nos quedaría 1 más 5 sobre 10. De aquí sacamos, simplificamos, terminamos las sumas de fracciones y simplificamos, nos queda así. Nos quedan 6 décimos simplificando. Aquí hacemos la simplificación. Espérate, ya es con la simplificación. Quedan 3/5 y haces la inversa. Quinto, como es paralelo, le aplicamos la inversa. Quedaría 5 sobre 3. Correcto. Perdón. De ahí ponemos los datos acá, que son las resistencias. 5 sobre 3 sobre 5. El asterisco, ya vale, disculpa. 3 sobre 5. Y acá sería... El asterisco no es multiplicación, sino que lo ponemos para que no se ponga en dato de fecha. Sería 5 sobre 3. De ahí al final le ponemos el voltaje final. Disculpa. La resistencia 5 tenemos que hacer R4 más R3. Como es un circuito en serie, tenemos que hacer las propiedades de un circuito en serie, que sería 5 sobre 3, que es R1, que diga R4, no, R4, sí, y R3, que es 2. Tu computadora tienes que arreglarla. Perdón, un segundo, es que es por el formato que se cambia. Pero en sí sería 3 sobre 5, que es R4. Que es R4, correcto. Más. Ahí mismo. Más 2 daría igual a 11 sobre 3. 11 tercios. También. De aquí hasta aquí lo ponemos en la resistencia 5, quedaría 11 sobre 3. Y la intensidad final, todavía no. El voltaje lo tenemos que aplicar, que es el que teníamos desde el valor, desde la gráfica, que era 30. Aquí ya comenzamos a aplicar la fórmula de Beer, que es voltaje igual. Como vamos a encontrar intensidad, tenemos que despejarla. De Beer se formará intensidad igual resistencia sobre voltaje. Al revés. Déjalo. Voltaje sobre resistencia. Cambiamos los datos. Sería el voltaje, que es 30, dividido para resistencia, que es 11 sobre 3. Y aquí aplicamos las divisiones, las propiedades de la división. Denominador con denominador se multiplica.